Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda lectura conjunta. En esta ocasión vamos a comentar el cuento Un ámbito rural de José María Merino, de la editorial Alfaguara, aunque actualmente está dentro de Penguin Random House. Agradecemos sobre todo al autor y a la editorial, especialmente a Carolina Reollo, por habernos cedido temporalmente este cuento para que lo pudiéramos tratar en nuestra reunión virtual. Y este cuento, como habréis visto, pertenece al libro Historias del otro lugar y os va a presentar Victoria. ¿Quién es José María Merino? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Os voy a hablar un poquito del autor. El escritor José María Merino nació en La Coruña en los años 40, pero le une un fuerte vínculo con León. De hecho, en el año 2009 fue nombrado hijo adoptivo de León, en el 2010 Leonés del Año y en el 2014 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de León. El 27 de marzo del 2008 fue elegido miembro de la Real Academia Española y tomó posesión el 19 de abril del 2009 con el discurso titulado Ficción de verdad y ocupa la silla M minúscula. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra literaria, inicialmente dedicada a la poesía, se extendió a otros géneros, entre ellos la novela, la literatura infantil y juvenil y el ensayo. Presta especial atención al cuento, sobre todo en sus formas más breves. También debemos destacar su interés por la tradición oral, especialmente por el filandón. Asimismo, fue un defensor de la literatura fantástica en un tiempo en el que este género estaba denostado en España. Sin embargo, afortunadamente, con el paso de los años, este tipo de literatura consiguió ocupar el lugar prestigioso que le correspondía y por ese motivo se llevan realizando en estos últimos años en España varios congresos internacionales sobre literatura fantástica en los que José María Merino suele participar. La obra en prosa le ha merecido a este autor varios premios prestigiosos. Además, ha participado en numerosos congresos internacionales y ha impartido infinidad de conferencias sobre literatura, talleres de escritura, y solamente vamos a mencionar algunas de sus obras. En el año 2010 aparecieron en un volumen todos sus cuentos, Historias del otro lugar, cuentos reunidos. Esta obra es la que contiene el relato que nos ocupa esta tarde. En el 2011 publicó el libro de las horas contadas y en el 2014 el libro de relatos La trama oculta. En septiembre del 2017 publicó Aventuras e invenciones del profesor Souto, recopilación de cuentos, microrrelatos y ensayos, y una novela protagonizados por el más carismático de los personajes ficticios de José María Merino. Como os he dicho, no voy a mencionar todos sus libros, sino algunos. Y bueno, entre ellos me gustaría destacar Las visiones de Lucrecia, basado en un personaje histórico real, Lucrecia de León. Y luego os quería enseñar también este libro, que es Cuentos del Reino Secreto, que fue con el que yo conocía la obra de Merino, cuando me leí el relato Los Valedores, y desde ese momento me lo apunté en mi lista de autores imprescindibles. Dicho esto, vamos a pasar a intercambiar nuestras ideas o nuestra forma de leer y de entender esta historia, Un ámbito rural. No sé si alguien quería comentar algo para empezar, para romper el hielo, o empezamos nosotros. Sebastián, que tenías muchas ganas de hablar del cuento. No, empezar vosotros. Vale, no hay problema. No hay problema. Yo tenía, por si pasaba esto, yo tenía preparada una pregunta que me parece fundamental. ¿Qué papel pensáis que tienen los animales en esta historia? ¿Qué función? ¿Por qué aparecen y por qué, no sé, cómo son introducidos en la historia? Yolanda, ¿tú qué piensas? ¿Por qué
¿Por qué pone conejos? ¿No se conforma con su colina y con su prado? ¿Qué Hombre, no pretende? sé, de alguna manera le pone vida, ¿no? A ese paisaje que él se está creando, le falta vida, si no sería como un cuadro. Sí, claro, ya Pienso, tiene. Sí, pienso que es un poco la forma de que tiene de estar acompañado de las criaturas que viven en esa zona que él va describiendo poco a poco, según va pasando el cuento, va como describiendo primero una habitación, luego otra habitación, o sea, la terraza, la habitación, el no sé qué, el dormitorio, el salón, va un poco describiendo todo, y yo creo que los animales pues los va poniendo porque forma parte como de esa creación, ¿no? Es la manera como que él tiene de ser un creador, de ser Dios, es la manera que tiene de ir creando las cosas, y al final lo que crea es pues eso, la vida, ¿no? El primero crea el ambiente y luego pues le pone las criaturas, no sé. efectivamente está creando, está un poco haciendo como si fuera Dios, está creando Como un de paraíso, no sé. de la nada, sí, su ámbito rural, lo que él pretendía. Ujú. Y esa manera, esto ya va para todos, y esa manera tan peculiar con la que quiere dar identidad a su vivienda, ¿cómo cómo la veis? Porque ¿cuál es su objetivo principal? Ángeles, Rosa, A ver, un poquito. Es que yo tengo aquí. Yo como Sebastián se le ocurrió mucho la otra vez, pues tengo aquí subrayaditas cosas. ¿vale? Pues ya podéis vosotros ir tomando. Mm. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, en cuanto al primer párrafo, que es cuando empieza de una manera muy normal, que cotidiana, que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Le entregaron el piso a finales del año y comenzó a decorarlo enseguida. Pretendía dar a la vivienda una identidad que la distinguiese de los centenares de pisos que rodeaban el suyo, amontonados en enormes edificios rojizos. O sea, él lo que pretende, su objetivo es. Bueno, pues eso, ¿Cuál? personalizar su casa, no sé, pues. Sí, sí, pero ese es su principal objetivo y luego nos va explicando poco a poco, paso a paso, cómo lo va recreando. Sí, Y lo va recreando. Yo lo que veo es eso, como una especie de añoranza al campo, a la vida de un pueblo, a la vida rural, y bueno, pues él va recreando en ese mundo, mm, no sé, como que se inventa ahí un mundo para vivir en un espacio de cemento y rodeado de cemento. Se crea un mundo como un mundo paralelo. Sí, a ver, ahí lo que yo pienso sobre ese comienzo y lo que nos quiere transmitir es sobre todo que él, vamos, el personaje lo que quiere o lo que intenta es que tanto la civilización rural, vamos, el ámbito rural, la civilización rural, tenga cabida dentro de la civilización urbana y no quiere eliminar esa parte suya del ámbito en el que ha vivido siempre y por eso quiere intentar pues identificarse con eso, identificarse con lo que es suyo, de Ujú, dónde proviene, ujú. ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. pues es lo que quiere transmitir. También había pensado, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, también creo que a lo mejor está haciendo como una alegoría al éxodo rural que empezó con la revolución industrial y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo lo he visto también como eso, como diciendo, esto es lo que surgió, todos nos hemos ido desde un pueblo, nos hemos ido a una ciudad por esta situación, por trabajo, por cualquier cosa, pero siempre te llevas algo contigo
del lugar de Ujú. donde provienes. Sí. Sí, yo veía como como una añoranza Sí, al. Sí. Y además empieza eh, casi como, no sé, como un juego, no sé, empieza tan poco a poco, ¿no? Primero la colina, o sea, cómo va describiendo, o sea, de lo más, pues, como quien pone un florero en un sitio o pone una estantería en otro, bueno, pues él va poniendo elementos de lo más, primero pone un campo, luego pone las montañas, luego le pone los farditos de heno, o sea, va poniendo como los distintos elementos hasta que lo va configurando y al final es cuando le pone las criaturas. Me parece como la creación del mundo, o sea, sí, Y luego también hay otra cosa interesante que es cómo divide el espacio. Si os dais cuenta, desde primera hora divide el salón, pone la parte, lo divide por la mitad y ya la parte exterior la une con la terraza. La parte interior es donde hace la colina. Y luego poco a poco esa colina, la va cubriendo, te explica cómo hace el armazón, cómo va haciendo todo, te dice también los colores, el verde, el gris. Y luego también, por ejemplo, hay detalles que da, como el de la lámpara del techo, que dice sí, un gran globo blanco orlado de rayos de latón, que era imagen y símbolo del sol. O sea, sí, él piensa en todos los detalles. Y sí, luego esa colina se va adueñando del resto de la casa, ese ámbito rural, porque al final acapara, va conquistando la parte rural a la parte urbana, el cuarto de baño, los pasillos, la cocina, es un poco a poco como tú has dicho. sí, ahí yo creo que se refleja también, pues esa, por así decirlo, como la imposibilidad, pues de conciliar la vida urbana y la vida rural, porque en realidad la vida rural que él está creando dentro de su piso se está adueñando por completo de ese sí, piso. Entonces, pues yo creo que es eso, es la imposibilidad también de vamos, de conciliar una vida urbana con la vida rural. En este caso se está adueñando por completo, como veremos más adelante también. Y en la parte exterior es donde hace la pradera. E igual, Sebastián, ¿cómo te parece a ti que construye la pradera? ¿Qué pretende también? Tomar también una parte con el exterior, ¿verdad? Claro, claro, conectar con el exterior, lógicamente ahí. Ahí lo que hace es pues poner ya, por decirlo así, el prado, como si saliera ya, pues eso, al aire libre. Sí, porque le pone el mantillo, pone planta semilla, o sea, Sí, el césped. hace en su terraza, en su prado artificial, pues lo que haría uno en el campo si estuviera y quisiera plantar. Planta, abona, riega para favorecer la germinación y el crecimiento del césped y del trébol enano. Lo dice como la cosa más natural del mundo. Lo que pasa es que, claro, ahí quiere reflejar el tono rural, pero es que el tono rural con el urbano, pues son casi incompatibles. Es que no, Claro, no Porque puede, no puede reflejarlo nunca la vida. Porque ahora sí, has puesto las colinas, las has simulado, tienes los dos conejos, las palomas y demás. Pero si estás creando ahí realmente algo, el ecosistema tiene que funcionar. Entonces los conejos tienen que tener comida, los conejos tienen que tener otros animales que se los coman para mantener un poco el ecosistema. Y entonces, por mucho que quieras hacer y quieras simular, son incompatibles lo rural con lo urbano. a ver, él está creando algo artificial. Rosa, que Sí. te vemos por aquí, no sé, qué quieres decir sobre el prado, la colina, sobre algún aspecto del relato? Rosa, sobre el prado, o sea,
Así, sí, y no te veía, te había perdido. Que si, no sé. No, es que ha habido un rato que me he ido porque me he quedado sin internet y ahora estoy con el móvil. Vale. Dime la pregunta, Pues Victoria. no, que a ver qué te sugiere a ti que esa creación de un mundo artificial dentro del piso, simplemente con la idea de diferenciarlo de los demás y que no sea un bloque más rojizo como los demás. Bueno, yo no creo que sea por diferenciarlo con los demás, aunque lo ponga ahí. Yo creo que lo hace porque él, en realidad es él, es un hombre, ¿no? A ver, está escrito en primera persona, no está cuando llegó el verano, sí, está en segunda, sí, pues es un buena, se me olvidó hacer la puntualización. Segunda. No, Arrimó Jardineras es él, está en tercera. Es él. Está en tercera. Es él, vale. Bueno, Está en tercera. Sí. Está Es en el que tercera llevaron el persona. piso, sí, es él. Es un narrador y suponemos, no sé por qué, pues a lo mejor habría que mirarlo porque yo daba por hecho que era un hombre, pero no lo sé si estaba Yo no creo que se le encontró, pero al final cuando dice que se le encontró tampoco dice a él ni a ella, o sea, solo se le encontró no sé, como... eso necesitaría una relectura por mi parte porque ese detalle se me ha pasado de ver si el narrador, pero quizá con lo de la escopeta y eso pensamos que es hombre, Bueno, no lo sé. no, era él. en realidad yo creo que sí es Era él él porque me parece que al final dice Sí. que quedó tendido con el cuello abierto. Ah, vale, sí, Sí, vale, sí. pues entonces Es él. era chico. Es como dice Sebastián, al final dice, habría de pasar todavía una semana antes de que lo encontrasen. Entonces, Vale. Claro. Bueno, pues estaba aparte de tirado eso, y... sí. Bueno, que te respondo a la pregunta, Sí. que porque él quiere hacer un piso diferente a los rojos, a todos los colindantes, yo no creo que, bueno, creo que sea por eso, pero a mí me ha dado la sensación que es porque él, de hecho, hace la colina y se sienta arriba a oír música y a leer. Yo creo que él es que añora mucho su campo y entonces crea un mini campo en su hábitat, en lo que puede, y ya está, pero como para sentirse un poco mejor y no tan oveja metido en una colmena con todo el resto de los humanos. Pues sí, también, porque y también lo insinúa, bueno, lo dice porque decía, quería tener alguna memoria de la tierra originaria, lejana y perdida. Es como una añoranza Sí, a la nostalgia. la nostalgia y querer Sí. recuperarla. Pues sí, también Sí. es una observación. Es que lo refleja ahí y luego también cuando hace las camas que hace con las barandillas, los fejes de heno y todo eso, ahí también le recuerda a su pasado. Sí, pero luego hay una cosa muy curiosa Porque cuando se dice, acuerda. dice, subía a la cama, dice, y me recordaba, pues dice, pues a la niñez, por así decirlo. Sí, pero lo que es curioso cuando se acuesta es que como duerme en alto, quita la escalerilla. La escalera. ¿Por qué la Como quita? flotando. ¿Por qué la quita? Para sentirse como flotando. Y aparte, a lo mejor, no sé, es una manera de aislarse también de todo, pero sí flotar y estar por encima Sí. en sus sueños. Desconectar del suelo. Sí, y estar, pues a lo mejor es una manera más de protegerse. Luego también, como os he dicho, que está la diferencia del interior, que es la colina, y el exterior, que es el prado. Hay como en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Luego también hay una que es hacia arriba y hacia abajo. Porque cuando está en la colina, él siempre está arriba. De hecho, cuando hace guardia, se sitúa arriba. Y luego ya hay un momento en el que ya se queda a esperar al enemigo desde el prado y ahí es cuando ya pasa lo que pasa, pero está el plano ese interior-exterior y luego arriba y abajo. Son como va. Sí. Aunque la descripción es muy larga, es que la voz narrativa te va, no sé, diferencia mucho eso paso a paso, te va colocando un poco en situación, te coloca en un sitio físico. Yo Pero, también... pero el lobo, ¿por qué aparece? Pero luego Bueno, ahora eso... ahora Vamos con los llegaremos. animales. Espera. Con los animales. Claro, porque los conejos los puso él, las palomas
las puso Bueno. él. Las montañas, todo el entorno para que estuvieran a gusto los animales, estuvieran en su hábitat, todo eso lo puso él. Pero el lobo no menciona que lo pusiera. Es que Pero no lo es- pone él. Ni Antes, siquiera se sabe si el lobo qué, eso es algo que se imagina él, eso ya lo que tú te Ya, un imaginas. lobo, Yo un tengo una perro. observación sobre los animales. la Rosa. Sí, la observación es que él mete ahí unos conejitos y deja que vengan las palomitas y tal, pero empiezan a criar y entonces empieza a molestarle eso. Claro. Al principio era como muy feliz verlos por ahí correteando y alguna lagartija, pero luego puede ser que toda su calma, sentado en su colina, viendo desde arriba su prado, empieza a molestarle. Empezó a pensar que qué iba a hacer con tantos conejos y por eso yo creo que, bueno, a lo mejor ya es adelantarme, pero creo que se inventa en su cabeza la alimaña porque ¿con quién mata los conejos? Pues otro animal, depredador. Entonces Depredador. aparece No, el depredador ahí. Entonces, cuando Claro. empieza a sentirse incómodo con tanto conejo. yo tengo otra idea sobre eso, porque claro, él pone los conejos, pone las palomas, ya está viendo que empiezan a criar 9 de golpe y está para otros 9, ya 18. Entonces ve peligrar ya el entorno rural que ha creado porque no va a tener cabida él. Cuando se dé cuenta ya no va a poder estar. Claro, Entonces, ni claro, va. ya revolotea sobre su cabeza cómo controlar esa situación. De hecho, lo dice también, ¿eh? Lo dice porque pone, ¿acaso su pequeño ámbito rural podía verse amenazado por aquella fertilidad? Claro. claro. ¿Y cuál es el símbolo de la fertilidad ahí? Que es un animal, que es que está ahí. ¿Nos estás haciendo una pregunta? Sí, yo lo dejo Sí. caer. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo de la fertilidad es uno de El los animal. animales. Sí, el conejo. El conejo Claro, es el símbolo de la sí. fertilidad. Ah, Y claro. claro, Crías él... más que un conejo, una coneja. Sí, Claro. algo así. Claro. Entonces, ahí lo que nos está transmitiendo es el ciclo de la vida. Nace, crece, pues se reproduce y muere, pero siempre el conejo siempre está criando. Claro, ya es que, por ejemplo, eso es un problema de superpoblación, eso no lo podemos Claro. llevar también, Claro. igual que él crea el ámbito rural, luego en el mundo real estamos siempre con el problema de la sobrepoblación, perdonad, porque ya no hay tantos recursos. Aquí está hablando de muchas más cosas de las que nos parecen y de cómo cuando el hombre piensa que tiene todo controlado, hay algo que tú eres un ser humano y no puedes controlar muy por encima que te sientas. Claro. Del bien y del mal y del conocimiento y de todo. Entonces yo también quería decir que, por ejemplo, aunque las palomas y los conejos los pone él voluntariamente, porque como dice Rosa, qué bonito, qué monos que son los conejos, ya esto ya es precioso y esto es un paraíso, luego las lagartijas y los grillos aparecen solos. O sea que luego dentro de que él crea hay elementos que aparecen y bueno, no molestan. Claro, Porque pero interactúan con la hierba, le van bien, sí. pero el problema de los conejos ya no. Pero Ya no le va tan bien. ese era el problema que tenía. En ese caso, las lagartijas ahí, sí, bueno, las lagartijas y los grillos nos están indicando la tranquilidad que para él le suponía eso. O sea, son símbolos de la tranquilidad, la quietud del ambiente, porque en realidad ellas no hacen nada. Los únicos que sí van a hacer, pues son los conejos, que no van a parar de criar, claro. Claro, Y las no, pero palomas. Y las palomas, es que- a ver, las palomas también es un símbolo ahí, creo yo, que Claro, puede que ha ser, metido, sí, ha después de metido tanto los, fureo. ha claro, metido las dos especies peores que puede haber. No, claro. es que de las palomas también lo que hace ¿Peores es por qué? ¿Por como... qué peores? ¿Peores por qué? Son dos especies, pero ni son mejores ni peores que otras. Son dos especies y punto. Vamos Pero a ver, porque crían a menudo. son muy Claro. invasivas, son especies invasivas. Entonces, Pero si que se necesita conejos en el campo, yo no soy de campo, pero se necesita porque tienen que alimentar a un montón de otros animales. O sea que esto es una cadena, es el no, ciclo, es una pero cadena. a ver, en el campo han tenido problemas porque los cazadores han dejado de cazarlos y todos los agricultores las cosechas se han perdido prácticamente porque la cadena, el ecosistema está roto y entonces los conejos, hay pocos animales que se los coman. Entonces han tenido un serio problema con ellos
y han tenido que eliminarlos ya por quitarlo porque las cosechas iban para adelante. No, lo que Cogían... pasa, el problema de todo es que siempre metemos mano los humanos y ahí es cuando la cagamos. Porque si claro, dejáramos que la vida fluyera como todo, como claro. debería, no tendríamos tantos problemas. Porque trajeron, en esta zona de aquí de Montiel, casi se eliminan todos los conejos y al final trajeron otros conejos de otra especie y criaron demasiado y luego tuvieron que envenenarlos y matarlos. O sea Claro, que es claro, porque claro. metemos nosotros la mano donde no debemos. Claro, por Claro. eso digo que se rompe el ecosistema y entonces ya las cosas se desbordan. Sí, porque Claro. aquí estamos intentando manipular la naturaleza. Nosotros, en el caso de los conejos de que ponemos, que quitamos, que cazamos, que quitamos a los depredadores, y por eso algunas veces, o casi siempre, se nos van de las manos. En Aquí cuanto a las igual. palomas, también aquí lo que se insinúa, están arrullando. Cuando arrullan es que también quieren tener relación. Entonces, sí, todo Claro. gira en Las palomas ahí, elementos que complican más la existencia. las palomas ahí, pues eso, son Sí. el símbolo de, pues, del amor sexual más, es un emblema de Afrodita, de la mitología griega. Sí. Bueno, a ver, otra sí pregunta un poco para todos porque me gustaría llegar al final un poco más adelante. ¿Os habéis dado cuenta que hace alusión a dos lugares naturales reales? Por ejemplo, la primera parte, al principio, menciona a Ubiñas y otros picos de la cordillera, porque pone, colocó en las paredes estanterías para libros y cacharros, insertas en planchas de madera, recortadas y pintadas, que reproducían la silueta de las Ubiñas y otros picos de las cordilleras. Y luego más adelante, bueno, las Ubiñas, ¿habéis mirado dónde están? Es un parque natural. En Sí, Asturias. En Asturias. En el área central de la cordillera cantábrica. Yo no lo sabía, pero como sabía que Sebastián posiblemente se lo mirara, digo, pues yo por ir por delante lo he mirado. Y luego... No, pero no me has tomado mucha delantera. No, y luego, venga, lo de la... Cuando habla del gran jabalí de la Omañuela. ¿Habéis mirado dónde estaba eso? La Sí. Omañuela... Es que yo no lo he mirado, La porque no sé Omañuela, si se Omaña. la refería a una Omañuela población o está a un en- lugar. Sí, la o una Omañuela finca o algo. se refiere a un pequeño pueblecito de León que pertenece a Riello. ¿Y por qué se fija en la Omañuela? Pregunto yo. Espera un segundo, que María Ángeles ha abierto el micrófono y va a decir algo. Ah, vale. No, que os iba a decir es que no sabía si me podíais escuchar porque tengo aquí un cacao. No, Y que- pues sí te escuchamos. Yo me he dado cuenta que pones y quitas el micrófono, pero te estamos escuchando ahora mismo. Es que yo no lo sabía. Eso, que no, que es de la comarca de Omaña de León. Era eso lo que quería decir. Vale, correcto, vale. Sí, vale. Cuando tú quieras, Oye, hablas, ¿eh? Dime. Ya está. No, o sea, es que me ha costado trabajillo. Venga, seguís. Venga, nada, vale, seguimos. Vale, bueno, pero ya cuando estamos prácticamente en el tercio final del cuento, aquí pasa algo extraño. Aquí ya nos descolocamos un poco. Esto en escritura se llama un punto de giro. ¿Qué pasa? Una mañana cuando se levanta. ¿Qué es lo que ya no... ¿Qué es lo que ya muestra el detonante de que algo ha sucedido, de que la cosa está cambiando? Pues que le han tomado la delantera. Él estaba creando su ambiente rural y le han tomado la delantera y se lo estaban destruyendo. Sí, pero concretamente, sé más específico, Sebastián. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquella mañana? Vamos a ver, en su mente ya tenía que el funcionamiento del ámbito rural que estaba creando no podía ir muy lejos. Entonces, pues, de alguna forma, tiene que crear imaginariamente, pues, una forma de controlarlo. Yo Por así creo decirlo. además que hace desaparecer a las hembras. Claro, porque es que Porque- dice que al final queda solamente un gazapo, dos gazapos y el macho. El macho. Entonces, por eso digo que imaginariamente los elimina él con la creación del otro animal que ha entrado y ha desaparecido todo. Pero el otro animal todavía no sabemos lo que ha pasado.
O sea, sabemos que han desaparecido, porque dice, al levantarse por la mañana se encontró con que de la camada de conejos solo quedaban el macho y 2 gazapos. Sí, habían Todos los desaparecido. demás habían desaparecido. Y algunos, aquí es cuando ya sabes que ha habido aquí un asesinato. Restos de pellejos y sangre daban testimonio de la matanza. Claro, aquí ya... pero claro, sí sabes que ha habido una matanza, que hay restos de pellejo y sangre, pero no sabemos qué ha Sí, pasado. Sin no, embargo, en las 3 líneas que continúan, que ya sí supone algo. Hace como de detective. sí, ¿Qué porque dice hace? que ve como pisadas en el pasillo de algún perro grande o un posible lobo. Claro, a ver, él dice perro grande o posible lobo porque también por la zona de León los lobos eran lo que más abundaba. Claro, bueno, es que sí, y como él está mencionando, todavía no mencionó León. Ha mencionado la cordillera, ¿cómo era? El El parque Guiña. natural, natural. las Subiñas y los picos de la cordillera. O La sea, cordillera. sí, pero seguro que allí es el depredador que hay. Pero si os dais Sí, cuenta, Yolanda, ¿cómo dice lo de las huellas? ¿Tú lo has reparado? Es que Yolanda también escribe relatos, por eso a ella le voy a... Adiós, adiós. Le voy a apretar un poquillo más, venga. ¿Por ahí qué? está. ¿Cómo Bueno, lo dice? Bueno, vamos ¿Cómo a apretarle un investiga poquillo. eso? Sí, apretar, Yolanda, hay que apretarle siempre. Yolanda, venga, ¿a ti qué te sugiere? em, ¿Por qué deduce, cómo llega a la conclusión de que es un perro o un lobo? ¿Cómo lo dice? Aquí está de detective. ¿Lo ya, tienes delante o pero... no? Sí, 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 lo tengo, Ah, vale, vale, pues estoy mira, leyéndolo. rebuscó alguna huella. Sí, Claro, y aquí está haciendo... descubrió el fin, sí, Claro, pero... aquí es como si fuera el Sherlock Holmes de los bosques. Está rebuscando la huella. Él busca una pista que le informe de qué es lo que ha pasado, busca una respuesta. Y pone descubrió al fin claramente marcadas en medio del pasillo. Y si os dais cuenta, las huellas están en medio del pasillo, porque la colina había invadido todo el pasillo, la cocina, el cuarto de baño, todo. Señales inconfundibles de patas de algún enorme perro o de un lobo. Sí. Y ahí ya es cuando empieza él a ponerse ya muy, muy nervioso. Si antes estaba preocupado porque se le estaba yendo de las manos, ahora ya está verdaderamente nervioso y empieza a hacer cosas diferentes. Ya no se sienta en la colina a escuchar música y a leer. ¿Qué hace ahora? No, pero es que se le había ido de las manos también hasta la colina, porque ya se le había salido al pasillo la cadena montañosa. Sí, por eso, pero claro, eso ha sido el poco a poco. Pero, ¿qué hace ahora? ¿Ya no está relajado leyendo y escuchando música? No, está con la escopeta vigilando. Ahora está de Vale. espera. Claro. Ahora está de espera, Ahora está pero haciendo si os una dais espera. cuenta, pierde la noción del tiempo. Él es un poco como si dijéramos, como si se estuviera volviendo obsesionado y pasan 4 días porque el lobo no aparece, con lo cual no sabemos si él piensa que pueda estar confundido o no. Él sigue esperando y luego lo llaman de la oficina, ¿no? Porque ponen más el lobo no apareció y a las 9 de la mañana sonó el teléfono. Ya esto volvemos un poco a la realidad. Él está ahí en su mundo, pero le suena el teléfono y ya otra vez como que te pone un poco en los pies en el suelo. Todo esto transcurre en un ambiente real, más o menos hasta ahora. Y le dicen que se extrañaban de que nunca, porque nunca tenía extrañaban de una ausencia tan dilatada y se interesaban por su salud. Habían transcurrido, al parecer, 4 días. Es decir, él ya está muy confundido. Ya no sabe. Y bueno, ¿y Pero qué intenta luego? Intenta recuperar su vida normal. es que ahí está mezclando su trabajo de oficina con el ámbito que está creando rural, claro, que lo llaman por teléfono y ya prácticamente parece ser que está como un poco perdido, que ya no sabe en dónde está, si en el ámbito urbano o en el rural. Claro, Y pero por eso, claro, pierde la noción del tiempo y ya pues se pone allí a esperar al lobo y no sabe si es lunes, si es martes, si pierde la noción
prácticamente. Claro. Ahí es donde se ve la imposibilidad de conciliar ambos Ambas sitios. cosas. Claro. Claro. ¿Y qué pensáis sobre el lobo? ¿Es real o es imaginario? Aquí ya nos Es metemos un imaginario. poquito. El ¿Es lobo imaginario? es imaginario. Es Es imaginario imaginario. porque se lo crea en su mente para poner fin al entorno ese que se le estaba yendo de las manos. Sí, pero lo Ahora podría. la pregunta es, ¿quién mata a los conejos? Imaginariamente. No, ¿Y los quién, conejos están muertos. O y sea, quién lo están los mata a él? pellejos. ¿Y quién lo mata a él eso? Pues el lobo. Claro. Pero vamos a ver, ¿esto se descubre al final o esto tú te lo imaginas lo que tú quieres y haces un final imaginario tuyo propio? ¿O por qué se queda esto abierto así? ¿Para que Claro, nos imaginemos o para que concretemos? claro, porque esto se queda Siempre es abierto. imaginar. Es Rosa, hay imaginar. tantos. Rosa, yo digo siempre que hay tantas interpretaciones del mismo texto como lectores. Entonces, cuando un autor lo deja así, tal cual, está abierto para que cada uno lo interprete a su manera. Y ninguna manera es mejor que la otra, sino que cada uno se sustenta en su propia, pues en su propia lectura, en su propia visión del tema. Pero si es Para que, mí el lobo, bueno, venga, seguí, que luego voy a decir yo lo que es para mí el lobo. no, pero si es que, a ver, está creando el ambiente rural ahí dentro del piso y demás. ¿Al lobo le da una llave para que pase o cómo lo hace? Vamos ¿Ya? a ver. Yo he Le pensado una cosa, que como las ventanas estaban abiertas, a lo mejor no es un mamífero, no es un lobo ni un perro, sino que puede ser un ave, un rapaz, que sí que se lleva a los conejos y que mata a los conejos. Y al final él solo tiene la garganta destrozada. Lo mismo es una rapaz que pasa a ese microclima que él creó y mató a sus conejitos. Y a él No, también. pero la casa no estaba abierta, Las dividió ventanas estaban abiertas, las Sí, palomas entraban y salían. las ventanas de la terraza, vamos, los ventanales pero estaban lo que daba al quitados. Prado, lo Pero que daba al Prado, lleva razón Sebastián. lo que Adentro daba al no pueden Prado. pasar. Claro, si O hizo la sea, cristalera, lo dividió dividió. el Claro, lleva salón con razón una Sebastián. cristalera y dejó Claro. el Prado todo ¿Cómo libre, pasan quitó la dentro? puerta y la ventana, Muy bien. entonces Sí, señor. hacia adentro no podía pasar. Por eso digo que Pero el Eso bueno, lo lobo tenía yo, le eso tuvo lo que dar tenía yo una muy copia de la claro. llave. no, Sí, pero a ver, para cuando él quisiera salir al Prado, tendría que abrir la puerta, porque no es un claro, fantasma, tiene que abrir. pero- Pues igual es ya, como cuando a mí se me escapa el gato, pues abro y se sale el gato. Yo qué sé, igual Efectivamente, dejo abierto para que entre a fresco y entró el lobo. claro. Yo creo no que sé. forma parte también de ese mundo que él ha imaginado, que primeramente era a base de cuadros, poner los cuadros, poner los libros, las estanterías en forma de picos. Primeramente es como algo físico, algo que quiere como idear, pero a través de las cosas físicas. Luego todo eso se convierte en como en una realidad en su cabeza y efectivamente las palomas y los conejos, que son los animales que él crea, son demasiado fértiles, lo ve como un problema, él mismo tiene que buscar la solución a ese problema que ha creado y yo creo que al final se desborda tanto y se sale de lo que él pueda ser su control mental y se suicida y se abre la garganta. Bueno, Pero puede bueno, ser otra Toma visión. ya. Eso está muy bien entre la rapa, ¿ves? Si a mí esto es lo que me gusta, que No, pero cada si uno tenga es que a lo su. mejor, Claro, es abierto. ya sí, si por ejemplo estaba en lo alto de la colina, pues a lo mejor si ya se durmió, se cayó para abajo, pues con alguna rama, pues también el cuello fue para adelante. Claro. también. O sea es que finales, Yo Ya, creo que bueno, el lobo ahí sí puede ser real, me parece a mí. Creo que el lobo sí puede ser real, que a lo mejor Victoria también va por ahí. El lobo puede ser real para estabilizar un poco el ecosistema. O sea, a él ya no le cuadraba tantos nacimientos y mete ahí esa figura, a lo mejor hasta lo cría él, de alguna manera. ya, pero Pero es no que puede en ser ningún real momento porque dice sí, que lo pone. claro, es que él lo busca, no lo, si lo está buscando donde está, no creo que lo haya puesto él. ¿Quién nos dice a nosotros que no lleve un perro él? Que no tenga él un perro.
No lo sé. ¿Y el perro no va a volver a comer en 3 días cuando estuvo haciendo guardia? Yo lo que pienso es que el autor, vamos a ver, el autor con este relato debe referirse a algo muy concreto, clarísimo. El que yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos saberlo, porque ¿quién dice que, por ejemplo, no se refiere a la locura humana? Porque este hombre está de 100 pozuelos. Yo creo que por mucho que queramos ver el relato, yo me lo he leído, me sé punto y coma, me sé que son 11 días en la segunda vez que lo buscaron, transcurren 11 días sumándolos. Y yo pienso que a lo mejor se refiere también a la locura humana, porque vamos... A ver, María Ángeles tampoco va desencaminada, porque yo también había pensado en eso cuando lo he leído varias veces, pues también te da por pensar que a lo mejor es toda una imaginación del personaje, del protagonista. Yo creo que nadie de los que estamos aquí podemos llegar a entender lo que este hombre tiene en su cabeza para escribir este relato. Me refiero al autor. No, pero a lo mejor ni siquiera él. Si es que hay cosas que se escriben y son abstractas, como los cuadros. Claro. Hay gente que ni sabes. No, pero yo pienso que el relato significa algo. A ver, el relato también puede ser en referencia, como ha dicho Victoria en la presentación. Yo también he sacado la conclusión de que como él era de La Coruña, pero se fue a vivir a León pequeño, pues a lo mejor es una referencia. Lo de La Coruña, ¿de dónde lo habéis sacado? Perdona, es que no, al principio no se escuchaba, me ha costado mucho escuchar. Ah, vale, sí. Lo de las uñas. No, en su biografía. En su me biografía. metí para sacar sus datos. Perdona, sí, él era de La Coruña. Sí, sabéis que ahí, a ver las ailas, efectivamente. Entonces, y los cuentos y las tradiciones que se cuentan allí, tela. Entonces puede ser que él se esté refiriendo, por ejemplo, a esa añoranza también y se invente este personaje como si fuera el mismo, de lo que añora él al vivir en la ciudad, de donde vivía, que vivía en el ámbito rural. Bueno, ahora voy a hablar yo de mi lobo. Cada uno, Rubén tiene su lobo, Rosa tiene su... Yo diría que es un su estabilizador. ave rapaz, Sebastián tiene su suicidio y cada uno tiene su propio enemigo, porque claro, aquí estamos buscando un enemigo. Claro. Para mí, el lobo es real, pero es un elemento fantástico. Es decir, en los relatos en los que las reglas que lo rigen son las nuestras, las del mundo real, y al final aparece algo imposible, un elemento imposible, aquí es imposible, pero vamos a pensar, por ejemplo, en una gran ciudad, que hay muchos pisos y hay uno en concreto y se hace esto. Todo nos lo va explicando como si fuera real. No hay no está en un país mágico, no está, no sé, no hay hadas, nada nos dice que estamos fuera del mundo real. Entonces, todo ocurre en el mundo real. Todo es posible, es una locura hacer el ámbito rural en una casa, pero no es imposible. Coge su mantillo, llama al carpintero o al albañil, separa los dos ambientes, quita la cristalera, pone una estantería. Todo eso es raro, pero es posible. Estamos en nuestro mundo real. ¿Qué pasa? Que cuando en un relato que está en nuestro mundo con nuestras reglas, aquí no tenemos un Harry Potter, y si nos aparece un mago nos sorprendemos, o si un animal habla nos sorprenderíamos, no. Pero aquí está todo en lo real, son nuestras mismas reglas. Y entonces aparece el lobo, que no tiene explicación porque es imposible que suceda, y lo pone como un elemento mágico. Mágico no, un elemento imposible, y lo mete al final. Entonces es una sorpresa. Cuando en un relato, en una historia, todo ocurre en el mundo real nuestro con nuestras propias reglas y al final aparece algo que te rompe y te sorprende porque es imposible, pero está en el relato, eso es la literatura fantástica, que no es lo mismo que la literatura maravillosa. La maravillosa, por ejemplo, es en el cuento de la Bella Durmiente, cuando nace el bebé, parece una época medieval, nace una princesa y aparecen 3 hadas y es normal allí que haya hadas.
¿Me entendéis un poquillo lo que quiero decir? Entonces eso sería maravilloso, porque es un mundo mágico que no tiene nada que ver con el nuestro real, y si hacen magia o le echan una maldición y se cumple, o la gente está dormida 100 años, entra dentro de lo posible en ese mundo. Pero cuando hablamos de lo fantástico, las reglas son las nuestras. Y aquí el lobo aparece, bueno, por lo menos en mi interpretación, y para mí aparece que es real, es imposible que aparezca, pero está. Entonces, para mí el lobo es real, es Ya, fantástico. pero el lobo es real y lo que tampoco es muy real, que esté 8 días y no lo vea aparecer por allí. Está Porque cuatro el lobo días se antes y puede luego 4 días esconder, después. porque el lobo se puede esconder, el lobo se puede ir a, no sé, pero claro, para mí es un lobo real, pero que rompe todas las reglas de la realidad de la nuestra. Entonces yo lo interpreto así. Pues Y claro, luego es lo- ¿Por qué también, estáis a la tan vez seguros? ¿Por qué estáis tan seguros que es un lobo cuando el relato dice un lobo o un perro? un es que perro, Estáis dando por hecho de que es el lobo. ya, pero es porque que la pisada no puede no, y distinguirla. el estereotipo de depredador de los bosques y siempre es el lobo, ¿sabes? A lo mejor un Pero lo perro, dejan bueno, pone dudar, ¿eh? un perro enorme, un lobo. Bueno, yo digo lobo porque Pero el porque relato además lo deja en duda. No dice lobo. no lo aclara, Dice pero es lobo o perro. más, sí, pero No es lo, más sanguinario el lobo y más de cuento el lobo que el perro. Eso es, además Entonces, eso, el lobo es un personaje como muy de los De cuentos, cuentos. de los claro, cuentos. Claro. es un estereotipo más de... Sí, Y bueno, y luego al final es también el lobo, sea real o imaginario, es un regulador. Está regulando. Claro. Quiere Pero, estabilizar el ecosistema. pero No, ¿qué hace pero para estabilizar el sistema? Que le mata al hombre. ¿Por qué? Porque es como el hombre también Claro. estorba, es un Pero peligro. es que más que estabilizar ahí lo que hace es que solo carga el ecosistema, pero de una. No se lo No, carga. Al final todo son consecuencias de otra cosa, porque al final, ¿qué pasa? Que el césped se muere cuando se muere el protagonista. Claro, sí, todo pero se es va. Claro. curioso porque no habla de otras cosas que pueden pasar en la casa, solamente de que el césped estaba amarillo porque no se había regado. Claro, pero tú imagínate, todo tenía que ser verde. Es claro. cuando te dice que el césped, tú te imaginas esa casa verde entera. Si ahora lo verde es amarillo, te la imaginas amarilla entera. Claro. Sí. Muerta. Claro, es que ahí quiere decir que, bueno, la cadena, como decía Sebastián al principio, la cadena pues se ha roto. Entonces, en cuanto falte un eslabón de esa cadena, todo ya Claro. se muere. En este caso, si muere el protagonista, que es el que estaba cuidando todo el ecosistema, todo el hábitat, se muere y no hay ningún control, pues a lo mejor también se muere la naturaleza. Claro. Y otra interpretación, ¿no puede ser que lleguemos a la conclusión de que cada cosa tiene que estar en su lugar? Claro, es que la base de todo. Y que el hombre Claro. no debe de meter la mano donde no... Aquí está jugando a Dios un poco. Me recuerda también un poco a la novela de Frankenstein, porque al final también va contra natura. Claro. Sí, El profesor Víctor Frankenstein, cuando quiere crear una vida de la materia muerta, está desafiando a Dios o a la naturaleza. Pues aquí un poco el narrador, bueno, el protagonista está haciendo eso, está creando, y de hecho es que la alusión que hace del sol, de la lámpara esa, a mí es que me llamó mucho la atención cuando habla de la lámpara. Acordaros de que la Sí. colina refulgía bajo la lámpara de techo un gran globo blanco orlado de rayos de latón, que era la imagen y símbolo del sol. O sea, él piensa en todo, crea, le pone un sol. El sol es lo más importante del universo. Todo gira alrededor, bueno, del sistema solar. Todo gira alrededor del sol. Entonces, si él en su propio mundo que crea pone al sol, está generando un universo nuevo y artificial. Sí, es que Entonces, un poco también lo que hizo Víctor Frankenstein, que al final, ¿qué pasa? Que se le va de las manos porque no Claro. lo abandona. Y bueno, en este caso este hombre no abandona el medio ambiente, pero se le descontrola y lo rebasa.
Pero es Lo que no pone- solamente pone, no solamente pone el sol, es que luego también se refiere a que oculta los cables y aparece un cielo vespertino. Sí. O Yo sea, pienso como que es está desafiar a la dibujando el sol, está naturaleza. dibujando el cielo, o sea, ahí prácticamente están todos Sí. los detalles para el ámbito rural que tiene. Y es que si os dais cuenta es casi como la creación del mundo, porque el Claro. Dios que creó el primer día, la luz y el día y la noche, no me acuerdo, la creación. No lo Otro sé yo. día creó el agua, bueno, el mar y el no sé, pues va un poco así. Otro día crea el hombre, otro día creó los animales. Y bueno, pues cuando escucha música el protagonista será que el séptimo día descansó. No sé. No, escuchaba Y música porque otra cosa, era domingo y tenía el fin de semana libre ya. Pero que va y otra, va en esa onda, jugar a ser Dios un Sí. poco. Sí, está jugando a ser Dios, como decías, al igual que en Frankenstein. Es lo mismo. Está aquí jugando a ser Dios, a ser el creador de su propio mundo. Él no está de acuerdo con el mundo ese urbano y se intenta él crear su propio mundo dentro del que está viviendo realmente. Lo que pasa que también tiene Sí, otro pero apartado al que no sé a final, lo que se refiere de como que retumba el agua entre las hoces y demás. ¿Ahí a qué hace referencia? Pues ahí lo que te pues está a una llamando. fuente, claro, los ríos de la naturaleza, de su tierra, no lo sé. Sí, pero ahí está haciendo otra cosa. es una fuente que... No, Sí, porque claro, pero el cuarto de baño lo ha adaptado también. Porque en Sí, la bañera ha montado ahí para que Mira, caiga el yo lo que veo agua. también es que pone los 5 elementos. Pone el agua, pone la tierra, pone el... Hombre, falta el fuego, pero el fuego es la destrucción. No hace un fuego, pero sí viene un depredador y mata todo. ¿Sabes? y también lo que hace con el agua juega a despertar los sentidos. Por ejemplo, tenemos los colores que los dice siempre, el gris, el azul, el amarillo, el verde. Todos los Y colores, ahora cada color pertenece a un elemento, cada color. y luego el sonido del agua te está haciendo que auditivamente tú percibas también otra sensación mientras que vas leyendo. ¿Te imaginas? Todos sabemos el sonido, no sé, vas leyendo el sonido del agua, pues en tu mente tú tú lo estás escuchando también. Claro, según vas leyendo, pues ya estás Te va introduciendo oyendo, te está en introduciendo los sentidos. en esos sonidos, claro. Es que yo creo que en lo de que se refiere a retumba el agua entre las hoces, se está refiriendo al inodoro, por la forma. Eva, No lo sé. no, Claro, a ver, analizar las cosas despacio. pero Bueno, Retumba, Sebastián. Hilas muy fino. retumba el agua entre las hoces. O sea, cuando tira de la cisterna y la forma que tiene, Pues sí, puede ser. Porque entonces, claro, porque el cuarto de baño lo ha adaptado. Entonces yo pues, le estuve dando ahí unas pocas vueltas y digo, pues yo creo que se puede referir también a esto. pues por puede ahí ser corre que el agua. como, Sí. puede ser que como la ducha desde arriba abajo la tapó y la hizo agua, que reborbetee por ahí el agua. Ya, pero es que dice que retumba entre las Ah, hoces. ya. Entonces, claro, la Es forma que que le ha tiene, puesto, sí, sí, es que a Sebastián, la ducha le Sí. puso cositas de madera, para que, ya lo no, sé. eso, sí, eso le puso. aquí lo tengo. Mirar, en el cuarto de baño, sobre uno de los Sí, lados estrechos de la bañera, disimulando la ducha y los grifos, Esa es, edificó un talud de un albañilería talud. que claro, aparentaba las claro, arrugas y asperezas de la piedra. Por allí eso podía fue. correr agua como por el ramal de un torrente montañés. Si es que todo lo tenía pensado. Claro, pero lo de la bañera era un torrente. Hizo ahí como unas terrazas para que el agua escurriera a través de ella, de la Sí. piedra. Pero luego, claro, luego después de eso, pone lo de las hoces. ¿Dónde están las hoces? No las veo ahora mismo, Sebastián, Sí, Es las que, hoces. a sí. ver, es que no lo tengo yo Las delante tendría, tampoco. sí, es que no lo veo ahora mismo. Eh, Pero bueno, que sí. el retumbar de las hoces. pero Mm, bueno, como esto es imaginativo, que tú te imaginas que es el inodoro, pues Sí, ya está. pues ya muy bien. está, sí, sí, no, es otra lectura bueno, es de esto. imaginativo, pero el que lo escribe, a lo mejor lo escribe con ese sentido. Pues, no, yo no Incluso. creo que sea con ese sentido, pero bueno. Bueno, está recreando todo y sutilmente te va colocando cosas que te va haciendo que visualmente tú fabriques unas imágenes
en tu mente pues de ese valle y de esa colina. Es que te lo deja también muy abierto todo porque prácticamente va a hacerle una espera al lobo. Entonces las esperas al lobo no son de Sí. 3 días. Tú vas a una hora determinada cuando ya tienes costumbre de ir a comer, porque los animales son como las personas, tienen las costumbres y a esas horas van. Entonces tú llegas a esa hora y los pones. Y entonces, claro, ahí dice, he estado 3 días, he estado 4 días, ya me dormía a las 24 horas. Pero es que Entonces está todo en su eso, casa, no es lo mismo, Sebastián, cuando tú vas a buscar al lobo, cuando el lobo es el que entra en tu casa, tú tienes miedo. Tú estás de guardia porque el lobo es el que entra en tu casa. Y luego me he fijado también de cómo se ponía a esperar al lobo. Pone que se ponía la escopeta entre las piernas. O sea, que puede ser que incluso... Ah, sobre las piernas, es verdad, pensaba que era entre, ¿no? Sí, sí. Bueno, y va ahí, bueno, no sé, hasta que luego llega y ya no... Y bueno, cuando se lo encuentran tirado en medio del salón, sucio entre la sangre seca, con la garganta abierta, pero bueno, el césped también sabemos que sí lo había... O sea, existía el ámbito rural, porque el no, sí, césped se le a había ver, puesto amarillo. Bueno, la garganta a mí abierta cuando, es cuando típica hablo de de la... los lobos, por eso la menciona así, que se lo encuentran en el tirado como diciendo, pues, si estaba el lobo como si no estaba, si era imaginario como si no era imaginario, pues todas las descripciones que dan es como si el lobo se lo hubiera cargado a él también ya. Rosa, di algo que ibas a A ver decir. si Sí, sí, sí. puedo. A Sí, sí. ver, lo que yo quería decir es lo de la garganta abierta, cuando dice que tiene la escopeta sobre las piernas y todo eso, yo creo que al final eh, pierde... primero, yo estas lecturas no las entiendo muy bien porque todo es muy surrealista y entonces como cuando miras, pues eso, una pintura tan surrealista, solamente la persona que lo está haciendo y a veces ni eso, a veces tienen un pedo mental que hacen cosas que no saben ni por qué lo hacen, pintando, por ejemplo, y escribiendo. Entonces, cuando te des estas lecturas tan surrealistas y que encima lo deja todo tan abierto, para mí son complicadas de entender, porque a mí me gusta mucho más, por ejemplo, comentar un libro, por ejemplo, de filosofía o qué piensas tú que quiere decir esta frase, pero que es como más terrenal, más de la tierra. Pero esto tan elevado y tan surrealista, a mí me cuestan estas lecturas. Pero Pero porque bueno, son muy subjetivas, Rosa, ¿sabes? ya por Y eso. muy abiertas, muy Aquí, abiertas. No hay una lectura solo. aquí yo le Claro, daría pero la es que... razón también a María Ángeles. Puede ser todo una imaginación propia de Espera, la que no he terminado. locura. Ya Sí, Espera, termino, espera, ya que está termino. terminando Rosa. sí, sí. Está diciendo que es como todo tan surrealista y al final esta persona, evidentemente, cuando hace todo eso, no es una persona normal, o sea, es una persona que no está bien. Y entonces, al final, yo creo que se le va demasiado eh, la locura, se le va de las manos y al final lo que hace es que se pega un tiro. Y él no encuentra el lobo, pero ya no puede ser una persona normal porque todo lo que tenía ahí, el tinglao que tenía montado, al final lo que hace es no encuentra el lobo, esto que es, y no existe tal lobo. Él se pega un tiro directamente. Puede ser Ahí es también y donde yo quería les... llegar, que a lo mejor por su locura, pues a lo mejor se suicida y se pega un tiro y a lo mejor quería, yo qué sé, darse en otro sitio y se da en la garganta, por ejemplo. Ahí puede ser. Que es lo que O, yo es que, quería decir, que o bueno, también es que como tiene tanto sueño y no descansa, no come, no se alimenta, no está también. bien, pues en un momento dado hasta la misma escopeta se le escapa y él mismo ni siquiera a lo mejor quiere que... Claro, como está todo tan abierto, podemos estar aquí todo el día diciendo cosas, ¿sabes? Claro. Claro. No, pero ahí sí que le daría yo la razón a María Ángeles porque puede ser que por su locura, y lo mismo que has dicho también, pues por su locura puede suicidarse o incluso por el insomnio, porque él ya vemos que ahí como que se duerme, que no Claro, puede resistir, a lo mejor por ese insomnio, pues incluso como tú dices, Rosa, puede ser que se escurriera y se pegara un tiro sin sin querer querer. también. Mm. Que No, también pero puede al ser eso. final, es que entonces el final lo tendría que haber cambiado ahí, porque apareció con la garganta abierta y ya no dicen más, te lo dejan también abierto.
Claro, Claro, con es la que garganta abierta puede ser por un tiro, porque le ha picado un águila o un buitre o... Claro, es que es muy abierto. es abierto. Bueno, pues yo creo que le hemos dado una buena vuelta al cuento y Menuda os caña. vamos, Sí, sí, pero el final llega, el fin, dice, el llega la final, garganta ese abierta. final, Claro, claro, pues es, el final como diciendo, pues el césped se pone amarillo y casi le dan más importancia al césped que a todo lo demás. no, porque es el resultado final, es decir, al Se acaba final la vida. Claro, El se se acaba final la acaba es vida todo, totalmente. Ya, por eso digo que... se aniquila, claro, porque el césped era el inicio de todo y al final muere el hombre, no riega el césped, es que el círculo se rompe, Claro, es el se acaba. ciclo de rompe, la vida, al se El final. rompe final es total. la destrucción. Empezamos con el césped y morimos con el césped. O sea, empieza y Claro. termina de la misma manera, pero sí, Claro. ¿no? Sí, La es- vida y la muerte. Claro, empieza plantándolo, ya divide el S, lo planta y el ya autor, empieza... el autor aquí hace, pues eso, una estructura circular. Empieza por plantando, bueno, sembrando la semillita del césped hasta que se crea y terminamos con el césped muriendo. O sea, el ciclo de la vida La igual vida a y la esa muerte. estructura circular. Justo. Aquí también podríamos decir la famosa frase de expectativa versus realidad. Él tiene una expectativa del mundo rural, pero luego la realidad se otra. le echa encima y no tiene nada que ver de la idea que tenía a lo que ocurre. que Bueno, hoy, pues dime. hoy en día en el ámbito rural prácticamente está irreconocible. Lo que llaman rural hoy no tiene nada que ver con lo que había antes, rural. Ya bueno, porque ya el tiempo cambia, pero sí Pues, que es verdad que nosotros cuando éramos pequeños, pues tenemos, bueno, y más si vivías en una zona rural, como podía ser, pues a lo mejor, pues eso, un valle o un pequeño pueblo, o mismamente nosotros, Sebastián, en el pueblo que vivimos, que tiene ahora 4.000 habitantes, pues hace 50 años pues se vivía de otra manera, con no sé si tendríamos bulas y esas cosas, porque o no sé, Aquí, pero claro, Sí, no. es un poco, se va todo avanzando y va cambiando. Y a lo mejor viene alguien que se haya criado en el pueblo y viene ahora con 70 años o con 80 y no reconoce el pueblo porque no tiene nada que ver con lo que él recordaba. Entonces, claro, el ámbito rural cambia. yo creo que el ámbito rural aquí en El este ámbito rural y cuento todo en la vida cambia, hombre. se basa... Todo en la vida es cambiante. Pero aquí, Es Añoramos... que, es aquí que se lo de basa la... realmente yo creo que se basa realmente en la Omañuela, que es el pueblecito este de León, que es que no ha cambiado, o sea, tiene sus casas de piedra, es un ámbito tan rural, tan típico de lo que había antiguamente, que yo creo que se basa directamente en ese pueblecito No, es para que mostrarnos como su está diciendo realidad. Rubén, los pueblos de León, Claro. Galicia, hay pueblos por ahí con 70 y 80 habitantes todavía y Este, están por como ejemplo, estaban. la Omañuela está como estaba y tiene 10 habitantes. Es decir, tiene sus casitas de piedra, hay muchas que no están restauradas, otras que sí, pero normalmente tienen su estructura típica de antaño, que yo Sí, creo pero que es donde se ha basado, ¿eh? sí, sí, posiblemente, porque la menciona y él, bueno, también con lo que él leo la de Asturias también, la zona de las Sí, Ubiñas, porque es lo que quiere reproducir. Él quiere reproducir otra estampa diferente completamente a la vida urbana y igual de monótona de la gran ciudad. pero si os fijáis Bueno, en bueno, si tenéis curiosidad y os fijáis en dónde está situado Omañuela, está justo también al borde a la orilla de un río, que está tiene una Sí, es la comarca montaña. de Omaña. Claro, en el Valle de Sí. Omaña, si os fijáis y lo miráis, vamos, es como una descripción de ese lugar, prácticamente. Sí, pero lo que yo digo es que tú eso no te lo puedes llevar al urbanita. Claro, eso no, por eso Ya está. O sea, este relato lo que yo quiere pienso que reflejar tiene dos es temas importantes en su cabeza, o bien la locura o bien dejar cada cosa en su sitio. Sí, aquí María Ángeles lo que yo creo que trata también es esa imposibilidad de compaginar ambos sitios, el ámbito rural y Es el que es ámbito urbano. imposible, Es pero es imposible. imposible y de hecho lleva a la destrucción y es que es así. Claro, es porque es que artificial, lo quiere hacer de una manera artificial, es que porque no se Yo puede pienso que por conciliar. eso
el autor tiene en su cabeza el orden en el mundo, dejarlo tal cual. Si quieres perro, gato, gallinas y pollos, te vas al campo. Y en el pisito, pues un chihuahua. Claro, Sí. ahí nos está O sea, reflejando eso. Es Yo una pienso alegoría de que no se quiere puede que dejemos conciliar. cada cosa en su lugar. O Claro. otro tema, pues sería la locura. Yo pienso que el autor en su cabeza tiene un tema y a partir de ese tema, pues hacer un relato. ¿Qué tema es? Yo lo que quisiera saber es que, pues eso, nosotros no podemos descifrar lo que el autor tiene en su cabeza, pero No, pero yo tengo clarísimo que dice, quiero hacer un relato de lo viejo. Y a partir de ahí, él se forma en su cabeza algo. En este caso, no sabemos qué tema tiene en la cabeza, pero tiene uno muy concreto, que nosotros, por lo menos yo, hablo individualmente, no sé qué tema tendría en su cabeza. Pero vamos, el tema es buenísimo y no vamos muy desencaminados en que sea uno de los dos. El orden en el mundo o las cabezas que al final se van. Ya, pero que al final, María Ángeles, tampoco es cuestión de obsesionarse con querer entender la idea que el autor tiene en la cabeza. El autor tiene la suya y luego cada uno nos formamos la nuestra. Obsesiono, ¿Sabes que pero no? es que No, él tiene digo un que tema muy no. concreto. Él Sí, tiene un tema pero muy él concreto. Aquí no sabemos cuál. él lo pone sobre la mesa y nos deja a nosotros, como lectores, que averigüemos, que lo sigamos, igual que él busca las huellas de la posible alimaña que se ha comido a los conejos, pues nosotros como lectores tenemos que ir buscando las huellas en el relato para ver de qué manera lo asimilamos o lo entendemos. Pues es que lo de las huellas es una palabra muy apropiada para este relato. Claro, sí, Porque la es buscar huella las puede huellas. ser la mente o el orden. Claro. ¿No? Y son pistas que nos Son va dando pistas que nos va los dejando. pequeños detalles. Y bueno. El relato es increíble, ¿eh? Bueno, Rubén, propone el de la siguiente Quiero decirlo en el buen Bueno, sentido de la palabra, que es increíble, que es muy bueno. No que no sea creíble, sino que es no, las dos increíble de lo cosas. bueno que es. Increíble De lo bueno también es que por es. el final del lobo. O sea, es No, increíble los dos no, yo lo digo increíble en el sentido de muy bueno. Bueno, No, pero si es que los cuentos estos son buenos, porque si te cuentan el cuento de Caperucita, que al final se lo come el lobo, se lo carga, pues dice, pues ya ha terminado esto. Claro. Y esto pues te lo dejan, dice, Para que tú a mente reflexiones. abierta. Claro, a mente bueno, abierta, cada Rubén, cual. que el cuento de Caperucita también se las trae, que hay muchas Sí. versiones, ¿eh? Luego algún día quizá, no lo sé, hablemos de otra cosa. ¿De Caperucita también? Bueno, Sí, se le puede de sacar versiones, de versiones que bueno, hay. Sí, hay varias versiones. Sí, Porque bueno, no sé. había versiones ahí que Caperucita se comía al lobo y todo, o sea, que es que no... Bueno, de momento a eso no llegamos, pero tampoco lo descartamos. Rubén y yo nunca desechamos ninguna idea. Pero ahora Rubén nos va a presentar la próxima lectura, que vamos a intentar hacerla el último domingo estamos en julio, el último 30 de domingo agosto. de agosto. Lo vamos a intentar, si no hay ninguna cosa. Yo no voy a estar, me toca trabajar. ¿Sí? Sí, me toca trabajar, el 30 de agosto me toca trabajar. Bueno, pues es que por poner una fecha más o menos... Sí, vamos, pero que, por supuesto, que no tenéis que cambiarla por mí, pero que por lo menos para que sepáis que... Bueno, de todas maneras a lo mejor nos puedes escuchar o tampoco, Yolanda. A esa hora, mal, muy mal. Esa Bueno, hora pues estoy muy liada a esa hora. Lo suyo es que haya rivales. Yolanda, que por ahí oigo al perro. A ver si va a ser que el lobo. estamos Es el lobo, una limaña que me lo he traído a casa. Bueno, Rubén, presenta la lectura próxima. La lectura que hemos elegido próxima se titula Un par de medias de seda de Kate Chopin y bueno, también nos va a dar mucho que pensar y reflexionar. Esperamos que os guste. Y bueno, que agradecemos otra vez, no sé si Victoria ahora querrá decir algo más, agradecemos sobre todo a José María Merino, a la editorial que a través de Carolina Reollo pues, nos ha cedido temporalmente este relato y también a la hija de José María Merino, que fue la que también nos puso en contacto con su padre, Ana Merino.
Bueno, pues yo me uno a las palabras de Rubén en cuanto a los agradecimientos, porque teníamos especial empeño en trabajar con este relato y gracias a estas personas que ha nombrado Rubén, pues ha sido posible y bueno, ¿qué vamos a decir? Cuando lo vimos que lo teníamos ya con el permiso y todo, bueno, nos volvimos locos de alegría, de verdad os lo digo, ¿eh? Y, y bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta sesión del Club de Lectura. Espero que bueno, os haya resultado ameno e interesante el compartir y cuando sea posible, bueno, pues si podéis seguir uniéndoos a este tipo de actividades, pues mira, lo pasaremos bien y disfrutaremos de nuevas lecturas y como siempre digo, muy diferentes, intentaremos siempre buscar textos muy diferentes unos de otros, para no tener ninguna línea de previsibilidad, sino que sean todo cosas completamente diferentes o lo más diferentes posibles por lo menos para ir cambiando de registro y ver otras cosas. En este momento ya está publicado el nuevo cuento que he mencionado antes y bueno, cualquiera ya se lo puede descargar si queréis ir empezando a leer. Muchas gracias. Vamos a ir sacándole partido ya, entonces. Claro, ya Sí. podemos empezar. Bueno, Muchísimas gracias, chicos. Ha sido muy Bueno. entretenido. Me alegro mucho que te haya gustado, Rosa. Sí, Bueno, gracias. venga, hasta la próxima. Gracias a todos.